Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a la charla La importancia de la investigación clínica en la oncología que impartirá Laura Calabuig de Medsir. Podéis enviarnos vuestras dudas o preguntas o comentarios a lo largo de la presentación y al finalizar la misma se las leeremos a Laura. Como os he comunicado, esta sesión se está grabando por si queréis cancelar o apagarle vuestras cámaras. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Laura. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo al World Trade Center que ha organizado este evento. Muchísimas gracias también por invitarnos. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme. Ha dicho Patricia, soy Laura Calabuig. Un poquito mi trayectoria en esto de los ensayos clínicos, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo estudié farmacia. Yo soy de Valencia y empecé a trabajar en un hospital, en el Instituto Valenciano de Oncología, en el departamento de ensayos clínicos en sí. Estábamos todos pues muy bien, pues yo no sabía, salía de una facultad, no sabía muy bien dónde me metía. Bueno, y de esto ya hace 20 años que sigo trabajando en la investigación en oncología médica. Bueno, he ido pasando por varios hospitales. Sí que he estado siempre muy focalizada la mayor parte de mi carrera profesional en el paciente, en el trato con el paciente, estando en el hospital, en la clínica, en el ensayo clínico directamente con los pacientes. Pero hace poco más de 4 años tuve la suerte de entrar en Medsir y dentro de Medsir, en Medsir Pacientes, Convive con el Cáncer, que es una empresa que está enfocada, enfocada en la importancia científica de sus ensayos clínicos, así como también focalizada en los pacientes que participan en estos ensayos. ¿Vale? Pues bueno, ya presentación, vamos a empezar un poco con unas definiciones básicas para que sepamos cómo continuar con esta presentación, que es incidencia, mortalidad, ¿vale? Bueno, como decíamos, vamos a empezar con unos datos básicos. ¿Qué es una incidencia? Bueno, pues una incidencia es, digamos, el número de casos nuevos de una enfermedad en una población y en un tiempo determinado. Esta es la incidencia, en este caso vamos a hablar del cáncer, incidencia del cáncer. Se sabe que durante el 2020 se diagnosticaron un poco más de 19 millones de casos nuevos en todo el mundo, a nivel global. ¿Qué pasó? Probablemente durante el COVID, todos sabemos, todos conocemos nuestra pandemia COVID-19, estos casos del 2020 se hayan alterado, estos números no sean ciertos, porque sí que es verdad que los hospitales, como conocéis, como habéis vivido, estaban colapsados y la gente no podía entrar a los hospitales, con lo cual los diagnósticos fueron más lentos y no todos se diagnosticaron. Todos los que se iban a diagnosticar no se diagnosticaron durante el 2020. ¿Vale? Sí que es verdad, si veis en la gráfica, que veis que es una línea que va ascendiendo y se estima que a lo largo de las próximas décadas este número, esta incidencia subirá, pudiendo llegar hasta los 30 millones de nuevos casos en el 2040. Ahora miraremos un poco las causas, ¿vale? Estamos hablando de incidencia en el cáncer a nivel global, pero sí que es verdad que hay muchos tipos de cáncer y cada uno de estos subtipos de cáncer tienen una incidencia diferente, pudiendo decir que en el 2020 los casos más incidentes, la mayor frecuencia fue cánceres de mama. Aquí veréis en la gráfica también los números de cáncer de mama y el tanto por ciento que ocupan, seguido de pulmón, colon recto, próstata y estómago, todos ellos con más de 1 millón de casos diagnosticados al año. Bueno, ¿Qué pueden ser las causas de esta incidencia que vaya aumentando a lo largo de los años? ¿Por qué decimos que aumenta? ¿Cuáles son las causas? Pues una de ellas es el envejecimiento de la población, disculpad. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos personas más mayores y la edad está íntegramente relacionada con la aparición de los tumores. Sabemos que las células se replican de diferente manera y que las mutaciones en gente más mayor pues son más probables y de ahí a que se diagnostiquen más cánceres, ¿vale? Otra, exposición a factores de riesgo. Estamos más expuestos a contaminación, al tabaco, al alcohol, sedentarismo, dietas poco saludables, todo esto hace que aumente la incidencia en los cánceres de mama. Y por último, bueno, que sí que es verdad que es algo positivo, es las actividades de prevención, ¿vale? Los diagnósticos precoces. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los sistemas de salud que estamos trabajando en oncología
¿Qué hacemos? Hacemos muchísimo difusión de lo importante que es la prevención en esta enfermedad. Y todos conocemos, desgraciadamente, a alguien cercano, o a un amigo, a un familiar cercano que se le ha diagnosticado. ¿Esta prevención qué significa? Pues que una mujer, si tiene en su familia un caso de cáncer de mama, pues se le va a ir tratando de hacerle mamografías, hacer un seguimiento más continuo que si no tuvieran estos familiares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que cogemos más casos al año, pero sí que es verdad que los cogemos en tiempos muy tempranos, con lo cual la cura es mucho más eficaz en el cáncer. Mortalidad, bueno, ya hemos visto incidencia, que es la mortalidad, pues así como la incidencia es nuevos casos, pues la mortalidad es el número de fallecimientos en un periodo concreto, en una población concreta, ¿vale? Sigue siendo el cáncer una de las causas principales de defunciones en todo el mundo, ¿de acuerdo? Rondando los 10 millones de muertes anuales durante el 2020. Al igual que veíamos en la misma gráfica que hemos visto en la incidencia, sabemos que esta incidencia y de mortalidad va a seguir subiendo en las próximas décadas. Muy bien. También vamos a hacer, igual que en las incidencias, un poquito de separación de cuáles son los tumores que más fallecimientos causan. A nivel mundial, ¿cuáles fueron? El primero de todos fue el cáncer de pulmón, seguido de colorectal, hepático, estómago y cáncer de mama. Y aquí podéis ver un poquito en la gráfica qué prevalencia tiene cada uno de ellos. Luego, si nos fijamos solo en España, el primer paso era a nivel mundial, si nos fijamos solo en España, durante el 2020, los cánceres que más mortalidad dieron fueron pulmón, colon, páncreas, mama y próstata. Dentro, digamos, de la mortalidad en general, en España, en el 2020 fue la tercera causa de muertes, el cáncer fue la tercera causa de muertes en el 2020. Primero siempre ha sido las enfermedades cardiovasculares. En este caso pasó el cáncer al tercer puesto, digamos, de fallecimientos en el 2020 y en el segundo puesto cogimos las infecciones. ¿Se os ocurre por qué podía ser? 2020 fue un año extraño en el que esto se ha habido alterado, las causas de función por nuestra pandemia COVID, que lo englobamos en enfermedades infecciosas, ¿vale? Dentro de la mortalidad también no solo cabe separar lo que es tipos de cáncer, sino también el sexo de los pacientes, ¿vale? Teniendo los fallecimientos por cáncer en varones en España durante el 2020, el mayor cáncer que provocó fallecimientos fue el cáncer de pulmón. En cambio, en las mujeres fue el cáncer de mama, ¿vale? Una diferenciación. Sí que es verdad que cabe decir que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de estos cánceres que han sido diagnosticados podrían haberse sido evitados. Y esto es un dato que llama muchísimo la atención. Un tercio de los casos por cáncer pueden ser evitados justamente por los factores de riesgo, como puede ser el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, dietas inadecuadas, infecciones. O sea, eso es a tener en cuenta. Luego veremos un vídeo en que los vamos a explicar un poquito mejor. Supervivencia. Ya es la última definición y ya vamos un poquito a los ensayos clínicos. ¿Qué es la supervivencia? Pues la supervivencia es la probabilidad de sobrevivir en un tiempo determinado desde el diagnóstico de la enfermedad, ¿vale? Cuando hablamos de supervivencia en cáncer, ¿qué decimos? Pues es un tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad, durante un tiempo de supervivencia, que sobrevive ese paciente sin tener en cuenta otras causas de muerte que no están relacionadas con el propio cáncer, ¿vale? Perfecto. La supervivencia, ¿cómo podemos aumentar la supervivencia de un paciente oncológico? Bueno, pues las actividades preventivas, hemos dicho que cada uno de nosotros puede tomar sus propias actividades preventivas, de no fumar, tener una dieta adecuada, hacer algo de deporte, que todas ellas sí que es verdad que se han confirmado que tienen relevancia en los cánceres, en el diagnóstico de un tumor. Las siguientes son las campañas de prevención, que ya hemos hablado. Campañas, estamos siempre haciendo campañas, por favor, diagnosticaros, hacer revisiones médicas. ¿Por qué? Porque cuanto antes se coge un cáncer, sí que podemos confirmar que antes tiene solución y que puede tener una solución
mucho mejor que cuando el tumor ya está más avanzado o el diagnóstico es más avanzado. Y por último, no menos importante, es las nuevas terapias, los ensayos clínicos, las terapias alternativas, ¿vale? Aumentamos la supervivencia y ahora nos vamos a enfocar en esto último. Bueno, pues ya llegamos un poquito al tema de lo que era esta presentación, que es la investigación clínica o qué son los ensayos clínicos. Bueno, yo siempre digo que, ahora nos meteremos un poco más, que la pandemia nos ha traído muchísima desgracia, muchísima, no puedo decir que nos ha traído nada bueno, pero sí que es verdad que por lo menos ahora todo el mundo sabe, ¿no? ¿No os habéis dado cuenta? Todo el mundo sabe lo que es un ensayo clínico, porque nos han metido muchísima información en cada las redes, en las televisiones, de ensayos clínicos con la vacuna, Pfizer, Moderna. Todo el mundo un poco ya conoce más qué es un ensayo clínico, por qué se hace un ensayo clínico, ¿vale? Entonces, bueno, la población ya por lo menos lo oye y sabe un poquito más sobre ello. Os voy a poner un vídeo, perdonadme los que estáis en casa, porque esto va un poquito lento, en el que explica un poquito qué es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza en personas para conocer cómo funciona un nuevo medicamento ante una enfermedad. Un ensayo sirve para conocer cuál es la eficacia de un medicamento, si provoca algún efecto adverso, qué dosis proporciona el máximo beneficio a los pacientes. La mayoría de ensayos clínicos, alrededor de un 80%, se impulsa, desarrolla y ejecuta por las compañías farmacéuticas. El descubrimiento de un nuevo fármaco comienza en el laboratorio, al identificar una diana específica, es decir, dónde hay que atacar para combatir una enfermedad. Entonces se diseña un compuesto químico o biológico que pueda atacar esa diana y se hacen pruebas extensas en el laboratorio y con simulaciones por ordenador. Posteriormente, antes de ver si funciona en personas, se prueba en animales. Cuando estas investigaciones han demostrado ser seguras y eficaces y disponen de las autorizaciones correspondientes, se puede comenzar la fase en humanos. Una vez que los protocolos del ensayo se aprueban por la Agencia Española de Medicamentos y por los comités de ética de la investigación con medicamentos, el ensayo se puede poner en marcha en colaboración con investigadores y hospitales. El protocolo describe el objetivo del estudio, cómo se seleccionan las personas y cuántas participan, cómo se garantiza su seguridad y la confidencialidad de los datos o cómo se analizan los resultados. Después, el promotor del estudio designa al investigador, que es la persona responsable de dirigir el ensayo en cada hospital. Con el apoyo de profesionales sanitarios, comienza el reclutamiento de los pacientes y voluntarios sanos que van a participar, que deben dar su consentimiento y podrán abandonar el estudio en cualquier momento. En ocasiones, mientras dura el ensayo, los pacientes deben acudir al centro sanitario para realizarse controles, analíticas y otro tipo de pruebas. Hay ensayos que exigen tomarse un comprimido, pero otros necesitan un inyectable o una terapia de las llamadas avanzadas, por lo que es necesario ir al hospital. Los ensayos para un medicamento pueden durar entre 6 y 7 años y requieren una gran inversión por parte del laboratorio promotor, que asume el coste de los recursos necesarios para realizarlos. A lo largo del proceso, las compañías farmacéuticas promueven la participación de asociaciones de pacientes vinculadas con la enfermedad para que aporten todo su conocimiento a los ensayos. Una vez terminado el ensayo, los datos deben analizarse y comunicarse a la comunidad científica, que publica los resultados. La seguridad de los pacientes que participan en un ensayo prevalece sobre cualquier otro criterio, y sus datos se tratan con total confidencialidad. Para muchos pacientes, participar en un ensayo clínico es la única esperanza ante su enfermedad. Además, ayudan a que otros pacientes se beneficien en el futuro del conocimiento generado. Gracias a la investigación disponemos de más fármacos eficaces contra multitud de enfermedades. De modo que a día de hoy, los pacientes pueden curarse en más casos, controlar la enfermedad o convivir con ella más tiempo con una buena calidad de vida. Yo creo que sí. Bueno, el vídeo nos ha contado un poco así a nivel que era, espero que lo hayáis oído todos bien, que era un ensayo clínico, que es cómo se empieza un ensayo clínico, por qué fases pasa, pero ahora lo vamos a ver un poquito diferente, un poquito más cercano, os explicaré. Si tenéis alguna pregunta, por favor, cortarme en cualquier momento, ¿vale? Bueno, en el vídeo hemos visto que es un ensayo clínico, ¿no? Pues es una nueva medicación que tiene que pasar por varias fases. Cuando nosotros hablamos de un ensayo clínico, daros cuenta que estamos hablando de muchísimos años, porque nosotros lo que hacemos, una empresa como la nuestra, entra dentro de, ahora veremos, el
el trato con seres humanos, con personas, pero ese fármaco ya ha llevado unos estudios preclínicos antes muy rigurosos, con muchísimas pruebas, con muchísima certificación de que las cosas funcionen, y es lo que se dice que es la etapa preclínica del medicamento. ¿Vale? Una vez ya tenemos ese medicamento aprobado para pruebas en humanos, pasamos a las diferentes fases que tiene un ensayo clínico. Es decir, un ensayo clínico, cuando hablo de una molécula, siempre va a pasar por un fase 1, a esa misma molécula que queremos llegar a aprobar, a comercializar, pasa por un fase 1, este fase 1 siempre son poquitos pacientes. ¿Por qué? Porque lo que estamos probando es que la dosis del fármaco sea beneficiosa para el paciente. Tenemos los datos preclínicos, pero no sabemos las dosis en pacientes, en humanos. ¿Vale? Daros cuenta que cualquier ensayo clínico, cualquier compañía, somos diferentes, muchísimas compañías, muchísimos ensayos clínicos en muchísimas fases, siempre va a haber una balanza de riesgo-beneficio. Nunca, jamás en un ensayo clínico se va a arriesgar la salud de un paciente. Entonces, estamos hablando que si una dosis es muy beneficiosa para tu enfermedad, pero te deja hecho polvo porque tienes una toxicidad brutal, pues no nos compensa absolutamente ni ética ni moralmente a ningún paciente. ¿Vale? Después tenemos los fase 2, que ya es un poquito más de pacientes, estamos hablando de 100 a 300 pacientes, en que ya tenemos una dosis certera que funciona y es beneficiosa, y pasaremos a dársela a más pacientes. ¿Por qué? Porque puede ser que esta toxicidad que hemos visto en poquitos pacientes siga lineal, siga siendo la misma, o bien que aparezcan nuevas enfermedades a probarse con más gente. ¿Vale? Después está la fase 3, que ya estamos hablando de un número muy alto de pacientes que pueden llegar a ser de 3.000, y sí que es verdad que en estas ocasiones los fármacos van a ser los mismos. ¿Vale? El medicamento está ya preparado para presentación y aprobación de la Agencia del Medicamento, con lo cual el fármaco pasaría a ser comercializado, aprobado. Ya se puede usar en pacientes, en tal estadio de la enfermedad, etc. ¿Vale? Luego, de todas formas, aunque el medicamento ya está aprobado, nosotros seguimos con los ensayos clínicos, que sería la fase 4, con más de 1000 pacientes, más cantidad de pacientes para confirmar que todo está ok. ¿De acuerdo? ¿Todo claro, más o menos? Perfecto, seguimos. Muy bien, pues vamos al paso de, ya hemos hablado de los ensayos clínicos, qué son, de qué tratan, nuevos fármacos, aún no hemos profundizado mucho, pero ¿por qué la investigación clínica puede ser importante para todos nosotros? Bueno, pues aquí está un poquito unos dibujitos que vamos a explicar ahora. Lo primero, tratamientos alternativos y nuevos fármacos. Muy bien. No quiere decir que los nuevos fármacos los estemos probando, acordados que son rigurosos, que llevamos muchísimo preclínica adelante, pero sí, son tratamientos alternativos, daros cuenta que no están comercializados todavía, muchos de ellos. Y un hospital accede solo a lo que tiene aprobado como práctica clínica asistencial a día de hoy. Toda la clínica asistencial que tiene un hospital a día de hoy, esos fármacos también han pasado por ensayos clínicos anteriores. No es que esto de los ensayos clínicos sea algo novedoso. Todo fármaco que nos tomamos, cualquier cosa que nos hayamos tomado, ha pasado por un ensayo clínico anterior. ¿Qué quiere decir que tenemos tratamientos alternativos? Pues si yo tengo un paciente, yo tengo un ensayo clínico de mi empresa y se lo ofrezco a un hospital, quiere decir que ese hospital va a tener la alternativa de lo que ya tiene asistencialmente aprobado y de tratamientos nuevos que sí que pueden beneficiar al paciente. Estamos hablando siempre de tratamientos alternativos para demostrar que lo que está por venir o lo que estamos ensayando es mejor de lo que hay ahora. Si no, nosotros no tendríamos ningún sentido en la investigación. Mejorar lo que hay hoy en día. ¿Vale? Vale, ¿qué más? Porque es importante. Más seguimiento durante el tratamiento. Siempre, absolutamente siempre, que un paciente esté dentro de un ensayo clínico va a tener un seguimiento más específico que si no está dentro de él. ¿Por qué? Hemos oído en el vídeo protocolo, nos ha salido protocolo, agencia española, un montón de cosas raras que no sabemos qué es. Cualquier ensayo clínico lleva detrás un protocolo de acción, quiere decir, muchísimas hojas en lo que nos dice lo que va a tomar un paciente, cuántas visitas obligadas va a tener al hospital, qué le va a pasar a ese paciente, qué le puede pasar, cómo vamos a tratar todas las toxicidades que se puedan ver afectadas a estos pacientes. Todo eso está escrito en un protocolo, con lo cual ese seguimiento será más riguroso por el médico con el que hemos tratado, con el que hemos hablado antes
de proporcionar la medicación al hospital, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, esos pacientes siempre llevarán un seguimiento más riguroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la toxicidad puede ser algo que no sabemos que pueda pasar. Entonces, siempre van a tener un seguimiento. Y, desde luego, alargar la supervivencia. Como os he dicho, el objetivo de la investigación es mejorar los tratamientos habituales. Mejorar los tratamientos habituales, como hemos visto antes, la supervivencia es alargar esta supervivencia de los pacientes, ¿vale? Que vayan mejor, que tengan mayor beneficio. Muy bien. Después, por último, ¿es importante para mí? Sí, ya hemos visto con estas tres cosas que es importante para uno mismo en caso de que se sintiera en esa situación, pero también para un futuro. Daros cuenta que lo que pasa hoy, en un futuro puede ser aprobado si los resultados son buenos y se beneficiarán, desgraciadamente, los futuros pacientes que estén en una misma situación que un paciente que entra en un ensayo clínico. No solo es beneficioso para saber científicamente avances que podemos llegar, sino para los futuros pacientes que ya tengan un tratamiento mejor que el que estaba aprobado hasta ahora. Bueno, a mí esta parte me gusta muchísimo, las 5 afirmaciones falsas sobre los ensayos clínicos, porque absolutamente todos habremos oído hablar de qué es un ensayo clínico y nos habremos hecho muchísimas preguntas. Hemos intentado ponerlas todas aquí, las que pudiéramos tener dudas, pero si hay alguna más, pues os invito a que me las digáis. Primera afirmación falsa. Los ensayos clínicos son para aquellas personas a las que no le queda ninguna otra opción de tratamiento. Efectivamente, es falso. ¿Por qué? Bueno, hemos hablado de fases de ensayos clínicos, pero también tenéis que tener en cuenta que dentro de la enfermedad del cáncer hay varios estadios de enfermedad, desde que te diagnostican que estás en el inicio hasta que la enfermedad puede estar dormida, pero puede despertarse y agravarse esta enfermedad. Es decir, tenemos desde el inicial hasta algo más avanzado. Si nosotros iríamos en contra nuestra. Si nosotros fuéramos directamente a la fase final, como bien dice esta afirmación, no tendríamos que mejorar nada, porque ¿por qué? No tendríamos unos resultados muy llamativos. De mejorar del 1 al 2 no es muy llamativo. ¿No creéis que es mejor en los momentos iniciales, sobre todo los ensayos, ensayar en los momentos iniciales para que ese paciente alargue su supervivencia y puede ser que igual tenga una cura de la enfermedad? Es totalmente falso. ¿Vale? Otro, los ensayos clínicos son peligrosos porque utilizan fármacos no testados. Bueno, parte puede ser cierta en no testados, aunque tenemos muchísimos, la preclínica tiene muchísimas cosas rigurosas, muchísimas actividades que tienes que presentar durante los años, que tienes que confirmar que funcionan. Pero siempre hay un riesgo. Absolutamente con todos los fármacos siempre hay un riesgo asociado para un paciente. No voy a poner ejemplos, un ejemplo tan tonto como me voy a poner yo de ejemplo. Yo tengo una úlcera duodenal, si me tomo una aspirina pues me puede sentar fatal. Siempre hay un riesgo asociado a cualquier tratamiento y eso no lo podemos negar de un ensayo clínico, sobre todo en las fases iniciales que no sabemos muy bien aún cómo van a funcionar a nivel de toxicidad. El equipo del estudio siempre va a explicarle a un paciente los riesgos que tiene. Un paciente antes de entrar en un ensayo clínico va a firmar un consentimiento informado. No es que lo vaya a firmar, es que se les va a explicar y en ese consentimiento vienen todos los riesgos que puede aparecer a esos pacientes. El médico se lo va a explicar, se lo va a reexplicar, le va a decir qué otras alternativas tiene aparte del ensayo clínico y siempre será el mismo paciente al que al final decida qué va a hacer. ¿De acuerdo? Si va a aceptar o no va a aceptar. Y después, sí que es verdad que dentro de un ensayo clínico el paciente puede retirar el consentimiento siempre que quiera. ¿Vale? Me tratarán como un conejillo de indias. Esto lo hemos oído todos, el conejillo de indias. La gente se ríe para los que estáis en casa y es así, ¿no? Hemos vuelto a decir, ¿conejillo de indias? No, no es verdad. Todos, vuelvo a repetir, firman un consentimiento informado, se le informa al paciente de todo lo que se le va a hacer, de todos los riesgos que va a tener, de qué va a tratar el ensayo clínico. En ningún momento le van a decir ninguna mentira. Estamos obligados moralmente, cualquier médico que le ofrezca el ensayo clínico a los pacientes, de explicarle todo lo que va a llegar a pasar. ¿De acuerdo?
Aparte, ¿qué pasa? Habéis oído en el vídeo a alguien, no sé si se ha dado cuenta, aprobación por parte de las agencias. Cualquier ensayo clínico, el protocolo que hemos dicho que se define en cada ensayo clínico, va a pasar antes, siempre, antes de ofrecerlo a los hospitales y de paso a los pacientes, por 2 agencias reguladoras en cada país. Uno, el Comité Ético de Investigación, que está compuesto por médicos, científicos, que lo primero que van a mirar es por la seguridad del paciente, y por una agencia del medicamento. Esto es aquí en España como en el resto de países. Va a pasar por esas 2 agencias reguladoras y necesitaremos la aprobación de esas agencias, de que mi fármaco es seguro y todas las pruebas que le vaya a hacer son seguras antes de ofrecérselo a cualquier paciente. Por eso estamos respaldados también. Perdona. 4. Uy, me pasa una. 4. Participar en un ensayo clínico ayuda a personas en un futuro, pero para mí no. Hoy no. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Yo me puedo beneficiar, desde luego parte de esto es correcto, es cierto, yo me puedo beneficiar, pero sí, se beneficiarán los futuros seguramente más que yo. Pero bueno, hay que decirles a los pacientes que sí que es verdad que pasan a ser parte de la investigación clínica a nivel, a todos los niveles, sí que se va a beneficiar, si no, no se lo darían este tratamiento. Pero sí que es verdad que en un futuro los pacientes también se beneficiarán de ellos. Nunca sabré los resultados del ensayo clínico al que he participado. Bueno, así como antes en cualquier afirmación decía, parte de verdad, bueno, aquí es totalmente falso. ¿Por qué? Todos los datos de cualquier ensayo clínico son revisados y publicados en revistas médicas, en revistas oficiales, científicas, pero aparte, todos los ensayos clínicos que se llevan activos o que se han acabado están registrados, por ejemplo, en una de las plataformas, como veis aquí en ClinicalTrials.gov, que es de acceso público y libre. Todo el mundo puede acceder a esa página, buscar un ensayo clínico, tener más información del ensayo clínico, saber qué centros participan y saber resultados en el caso de que los haya. O sea que esto no os quepa duda de que es mentira, ¿vale? Incluso si un oncólogo y tu médico quieres preguntarle, también te lo dirá, porque esto es de obligado cumplimiento. Uy. Bueno, ahora os hemos puesto esto de ensayos clínicos revolucionarios para que veáis un poco la trascendencia que ha tenido algunos de ellos, que empezaron como un ensayo clínico fase 1 igual. Entonces, el primero, el TAILOR-X. Bueno, pues el TAILOR-X era una especie de ensayo clínico compuesto para personalizar un tratamiento a las pacientes con cáncer de mama en estadios muy recientes, ¿no? Se les estudiaba como 21 genes diferentes para saber el tratamiento mejor para cada una de esas pacientes. ¿Qué hemos conseguido con este ensayo clínico? Bueno, pues el tratamiento funcionó también en los estadios tempranos, como hemos dicho antes, porque nos vamos a beneficiar al final si podemos beneficiarnos al principio, que las pacientes no se beneficiaban de una quimioterapia posterior. Todos hemos oído hablar de quimioterapias. Bueno, pues era un tratamiento dirigido que evitaba, con su buen resultado, que posteriormente estas pacientes llevaran una quimioterapia de soporte posterior. Con lo cual, muy importante para las mujeres, muy importante para los clínicos y muy importante para todo el mundo. Cleopatra. El Cleopatra sí que era un ensayo clínico ya en estadios más avanzados, cuando la enfermedad es metastásica. Se combinaban 2 fármacos, 2 terapias diferentes, y lo que produjo es un aumento de la supervivencia de casi 16 meses. Eso es muchísimo cuando hablamos de un cáncer. La supervivencia, antes hemos definido la supervivencia, consiguieron alargarla en 16 meses de lo que se esperaba la supervivencia de una persona, 16 meses más. Por último, que no es el único, el Destiny. En el Destiny también se combinaban un fármaco con la quimioterapia definida y sí que se vio como resultado que había una reducción de un 72% el riesgo de esos pacientes progresaran a su enfermedad. Con lo cual son datos muy beneficiosos. Bueno,
Estos son varios compañeros. ¿Qué hacemos nosotros? Porque me preguntáis, sí, bueno, ¿y tú qué haces, no? ¿Qué hacéis vosotros ahí con los ensayos clínicos y todo esto? Bueno, como ya os he comentado antes, estamos en MedChir y dentro de MedChir estamos en Convive con el Cáncer, MedChir Pacientes. ¿Qué significa esto? Pues nosotros intentamos acercar la investigación clínica a los pacientes. No solo a los hospitales, vale, toma, tenemos un montón de estudios muy buenos, que también, pero intentamos también acercarnos al paciente porque al fin y al cabo es el importante, es el que participa y eso no se nos puede olvidar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta página web, que tenéis ahí el logo del arbolito, MedChir Pacientes, os invito a todos a que la visitéis porque es puramente contenido de importancia para el paciente. Es decir, ¿qué me pasa si me han detectado un cáncer? ¿Qué puedo hacer si tal? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo se lo digo a mis hijos? Cosas que al paciente sí que le interesa, sí que le preocupa. Entonces, justamente nosotros divulgamos información de interés para estos pacientes. Desde luego, también vamos a tener la publicación de los ensayos clínicos que llevamos en MedChir. ¿Por qué? Bueno, llevamos ensayos clínicos, las ponemos en esa página, porque el paciente consideramos que también es libre de elegir su tratamiento mejor. El paciente puede ver los ensayos clínicos que hay en MedChir y hablar con su oncólogo y decir, oye, mira, me entero de esto. ¿Qué pasa? ¿No? Y él le puede decir, pues mira, sí, es beneficioso, infórmate, ¿vale? Esto es bueno. Perdona que no leo. Colaboración con asociaciones de pacientes. No nos podemos olvidar las asociaciones de pacientes, estamos colaborando con ellas. Grandes empresas, grandes grupos que se interesan por los pacientes, que están pendientes de ellos, de toda la trayectoria y de las familias, que también es muy importante. Nosotros colaboramos con estas asociaciones. ¿Por qué? Porque queremos acercarles nuestros ensayos clínicos. Un ejemplo, nosotros redactamos el protocolo. ¿Por qué no nos ayuda un paciente que al fin y al cabo es el que va a padecer ese ensayo clínico? ¿Cómo nos podemos acercar más a ellos y hacerle más fácil este ensayo clínico? ¿Vale? Y por último, pues asistencia a charlas y eventos. Bueno, porque para nosotros es muy importante saber qué pasa afuera, qué está pasando en otros sitios, para que nosotros también aprendamos día a día. ¿Vale? Y por último os quiero dejar un mensajito para casa. Hemos hablado de muchísimas cosas y yo creo que este es un vídeo que os puede hacer un pequeño resumen de todo lo hablado y yo creo que como resumen así final, aunque no sea si luego hay preguntas, es, por favor, muy importante la prevención, los riesgos, los hábitos saludables. Vamos a evitar un 40% de los cánceres llevándonos una vida sana. ¿Sabes que un 40% de los casos de cáncer se pueden evitar llevando una vida saludable? ¿Sabías que el tabaco es el mayor responsable del cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, de páncreas o de vejiga, entre otros? También la obesidad, el sedentarismo y el alcohol provocan cáncer. ¿Lo sabías? Y si, como yo, ya tienes cáncer, con buenos hábitos de vida tendremos mejor pronóstico y evitaremos recaídas. ¿Cómo quieres vivir y envejecer? ¿Con salud? ¿Disfrutando con tu familia? ¿Cumpliendo tus sueños? ¿O no? Podemos evitar un 40% de los cánceres. Di no al tabaco, al alcohol, a exponerte al sol sin protección, a una mala alimentación, a la obesidad y al sedentarismo. Cambia tu futuro. Tú decides. Es un mensaje de la Sociedad Española de Oncología Médica. Pues por mi parte ya ha acabado un poquito la charla. No sé si tenéis alguna pregunta. Desde casa hay alguna pregunta por ahí. Y bueno, para los que están aquí, tanto aquí como en casa, daros las gracias por haber acudido. Para mí ha sido un placer. También tengo que dar las gracias a mis compañeros que me han hecho esta súper presentación, ¿vale? Y bueno, agradeceros, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, pues poneros en contacto ya sea con LUM, con nosotros, con Convive con el Cáncer. Si hay algo que queráis tratar o que queráis hablar, y nosotros os contestaremos sin ningún problema. Pues muchas gracias a todos. Creo que no hay
¿Hay algo por ahí, Patricia? Pues no. Muy bien. No nos han escrito nada, así que pues nada, millones de gracias por acompañarnos. Mil Gracias a por vosotros. la presentación fantástica. Muchas gracias.